Qué bueno haber todos aquí. Qué bueno que Dios nos permite a reunir para adorar a Él, porque Él es nuestro Creador. Y qué bueno que Él es nuestro Dios. Que muchos cristianos están bendecidos en que viven en un país democrático, como nosotros en los Estados Unidos, donde nos permite que podemos votar para determinar los nuevos líderes. Aquí en noviembre vamos a tener la oportunidad a votar para el nuevo presidente. Y cada 4 años tenemos esa oportunidad, donde cristianos tienen una voz en el proceso electoral como aquí. Y es interesante porque estamos tan cerca a elección, es en noviembre. Pero ¿qué pasa después de la elección? Los sentimientos de la gente son diversos. Hay aquellos cuyos candidatos ganó, ellos están alegres y gozosos, pero aquellos cuyos candidatos perdió, están deprimidos y tristes. En verdad, no es tan importante cuál candidato ganó la elección. Sí, nos parece a veces, sí es tan importante, pero la verdad no es. Porque cuando la elección ha terminado, después de que se cuentan los votos, nos hacemos bien a renovar nuestra confianza en la soberanía de Dios. Porque eso es la verdad, que Dios es sobre todo. Y no importa quién gana la elección, porque es el mismo Dios que va a cuidarnos y guardar este mundo y guardar todos nosotros, porque Él es Dios. Últimamente Dios está en control. Esta verdad fue confirmado en los días de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es sobre todo. Y también está afirmado en los escritos de Pablo. Vamos a Romanos capítulo 13. Si puedes venir con nosotros a Romanos capítulo 13. Y te invito a abrir tu Biblia puedes ver que todos que enseñamos aquí viene solo de la Biblia. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Hazlo bien y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El gobierno es bajo de Dios. Dios lo estableció para que pueda hacer su voluntad, y si a veces no se parece que el gobierno está haciendo la voluntad de Dios, especialmente con las leyes que tenemos y los problemas que tenemos en nuestros países. Pero Dios es sobre todo, y Dios está permitiendo esas cosas pasar para su plan. Y nuestros planes son diferentes y pensamos que sabemos mejor. La ley debe decir así, el gobierno debe hacer así. Pero necesitamos confiar en Dios y en su plan y que Él está haciendo. Jesús tiene toda autoridad. En Mateo 28,
18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda potestad, toda autoridad. Él es cabeza sobre todas las cosas. Efesios capítulo 1. Y vamos a Efesios, a la carta escrita a los Efesios, capítulo 1, versículo 20 y 22, hasta el 22. Aquí está escrito, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que es nombrado, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo está sobre todo, toda la iglesia y todo el mundo. Todo está bajo sus pies. Como está escrito aquí en Pedro, el 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, hablando de Jesucristo, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está bajo del Rey. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo está sobre todo que existe. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Jesucristo. No importa quién es el presidente, porque tenemos Dios es nuestro Rey y Dios tenemos Jesucristo. No importa quién es el presidente, el rey o el dictador de tu país, de tu lugar, el gobierno, el alcalde. No importa, porque sabemos que Jesucristo es sobre todo. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios. El Dios, Jehová, tiene el poder. No el presidente. No el gobierno. Es Dios. Debemos confiar en la soberanía de Dios. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos a leer unos versículos que están aquí escritos en Romanos capítulo 8. Y el primero que vamos a mirar es el versículo 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios, ellos que están haciendo la voluntad de Dios. Todo va a ir bien. Sí, a veces, como yo decía antes, nos parece que las cosas están viendo al mal y que todo es increíble, difícil, pero necesitamos confiar en el plan de Dios, necesitamos confiar en Jesucristo, confiar que todo va a ir para pasar para el bueno. Mismo capítulo, versículo 31 hasta el 34, aquí en Romanos. 31 hasta el 34 está escrito: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos a Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún al que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede posible estar contra nosotros si Dios está ayudándonos, si Dios está cuidándonos y dirigiéndonos? ¿Quién puede ser contra de eso? Vamos a leer el mismo capítulo. Vamos a seguir 35 hasta 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede quitarnos del amor de Dios. Si podemos escoger hacer el opuesto y ser contra Dios nosotros, y eso es solo posibilidad, la sola manera que podemos ser separados a Dios si nosotros queremos ir de Dios, pero si estamos trabajando para hacer su voluntad, nada puede separarnos de Él. Y no importa lo que hagan los gobernantes, para bien o para mal, estamos en las manos de Dios y nunca debemos olvidar eso. Sí. Siempre debemos recordar, nunca olvidar eso. No podemos conocer el futuro, pero sabemos que Él tiene el futuro en sus manos. Con la soberanía de Dios que nos da comodidad y valor, debemos también reafirmar nuestra ciudadanía celestial. Porque es nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Sí, somos ciudadanos aquí en nuestros países, pero como cristianos tenemos una ciudadanía mejor, más alto, más poderoso, es decir, según lo declarado por Pablo a los hermanos que eran ciudadanos romanos. Vamos a mirar en Filipenses capítulo 3, versículo 20. En Filipenses 3, versículo 20, aquí está escrito: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos esperanza en el Salvador, en el Señor. Y esa esperanza es en la verdad que tenemos esta ciudadanía celestial en el cielo. Sí, tenemos ciudadanos aquí en el mundo, pero el mejor, la ciudadanía que nunca podemos perder si hacemos la voluntad de Dios, es la ciudadanía de los cielos, del cielo. Somos peregrinos aquí, solo somos visitantes aquí en este mundo. En Efesios capítulo 2, 29 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos extranjeros de este mundo,
pero con los hijos de Dios, con la iglesia, con el reino de Dios. No, si somos cristianos, no más somos extranjeros, ni advenedizos. Somos conciudadanos de los santos. Somos con Dios, miembros de la familia de Dios. Eso es lo más importante, lo mejor que puede ser. En el 1 de Pedro 2, 11. 1 de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí en este mundo, en nuestros países, somos extranjeros, somos peregrinos, somos visitantes, no somos ciudadanos permanentes. Somos aquí temporalmente. Somos ciudadanos del reino de Dios primero y antes de todo. Y necesitamos recordar eso. No debemos olvidar eso. A recordar que somos de Dios y no importa qué pasa con el gobierno. Debemos también reafirmar nuestra condición de peregrinos. Debemos tener cuidado de no apegarse a las cosas en este mundo, lo que nos puede hacer infructuosas. En Lucas capítulo 8, versículo 14, aquí tenemos a Jesucristo hablando. Él estaba compartiendo una parábola. La que cayó entre espinos, eso es la parábola de los, ¿qué es la palabra? Semillas, sí. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Eso empezó tan bueno. La semilla se cayó en la tierra buena y estaba creciendo, pero todos esos afanes, todas las riquezas y placeres, todas las cosas de este mundo, vino y la planta no llevó fruto. Qué triste cuando eso pasa a un cristiano. Necesitamos recordar que solo somos peregrinos, solo somos aquí por un poquito tiempo. Lo que nos puede dejar sin preparación para la venida del Señor. Necesitamos tener cuidado con esas cosas en este mundo. Que puede hacer eso, como en Lucas 21:34, Jesucristo hablando aquí también. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque va a venir un día que Jesucristo va a regresar. Si no, va a venir el día cuando tu vida va a cumplir. Vas a pasar de este mundo. Vas a ir a ser juzgado. No debemos ser tan apegados a las cosas de este mundo. Porque venimos a este mundo sin nada y vamos a salir sin nada. Debemos protegernos contra el amor de este mundo, incluyendo la política. La política puede ser algo importante en una vida de una persona, pero el reino de Dios es el más importante. En el 1 de Juan, capítulo 2, vamos al 1 de Juan. Vamos juntos. El 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el 17. Y aquí está escrito: no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y sigue. Pero la cosa que debemos aprender aquí es que estamos aquí solo temporalmente.
no permanente. Estamos aquí por un poquito tiempo. Y como ciudadanos de un reino mejor, no debemos estar y poner tan mucho tiempo y mucho cosa en las cosas de aquí. Debemos ser conscientes de nuestra verdadera identidad espiritual como ciudadanos del reino del cielo. Deberíamos también reenfocar nuestra misión principal. Estamos aquí por una razón. Estamos aquí para hacer algo. Y nuestra misión principal pertenece a Dios. A buscar primero el imperio o reinado de Dios en nuestras vidas, como dice Jesucristo en Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas cosas como la comida, esas cosas que tú necesitas para vivir en este mundo, va a ser añadido si vamos a seguir y hacer la voluntad de Dios, si vamos a buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. Las otras cosas que necesitamos, Dios va a proveer. Necesitamos confiar que Dios va a hacer eso, porque Dios siempre cumple su palabra. Siempre, siempre y siempre. Necesitamos proclamar las alabanzas de Dios por su misericordia. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. El 1 de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Aquí está escrito: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bueno que tenemos la misericordia de Dios. Qué bueno que podemos ser un nuevo pueblo. No de como antes los judíos eran el pueblo de Dios. Y solo los judíos, es que pensaban los judíos. Pero ahora el pueblo de Dios es lleno de gentiles, de judíos, de personas de todas naciones. Y estamos aquí en un nuevo reino, juntos, proclamando Dios, la misericordia de Dios, diciendo a todos, no importa de dónde vienes, puedes ser un ciudadano de este reino. El reino de Dios es nuestra misión principal. Nosotros debemos enfocarnos nuestros esfuerzos en el Evangelio. Y esta es la comisión que Cristo ha dado. En Marcos capítulo 16, 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es la misión que tenemos, a predicar el evangelio, a ayudar a otros a conocer a Jesucristo, a conocer qué necesitan hacer para agradecer a Dios. Es la misión primero, a hacer los discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 hasta el 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén y amén. Esto es el principal cosa que debemos hacer, a compartir el evangelio, a ayudar a otros a venir a Jesucristo. Esto es nuestra misión, y no importa si es un democrática o un republicano que es el presidente. No, eso no importa, porque ese no fija en nuestro trabajo.
Y quizá piensas, hay unos que no les gustan mucho a un grupo o la otra y piensan que ellos van a hacer algo contra el cristianismo. ¿Recuerdas los tiempos de los apóstoles? El tiempo cuando la iglesia comenzó, el primer siglo, cuando el gobierno estaba matando a los cristianos. ¿Y qué pasó a la iglesia? La iglesia creció. La iglesia creció cuando fue perseguido. Cuando estaban en peligros, cuando estaban en problemas, la iglesia creció. Y aquí muchos vivimos en países que nadie les importa qué religión que practicas. ¿Y qué está pasando con la iglesia? ¿Está creciendo? No como debía. Quizá necesitamos al gobierno hacer contra el cristianismo que podemos crecer. Yo no quiero que eso pase. Pero si eso pasó, ¿vas a estar listo a compartir la palabra? Y si tú dices que sí, claramente, si el gobierno venía aquí y quería quitarme de mi Biblia, quería destruir mi religión, sí, claramente que voy a hacer algo, que voy a predicar, que voy a trabajar. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué no estás haciendo eso ahora? Tienes la libertad de hacerlo. Es más fácil hacerlo. Debemos hacerlo. Claramente, debemos hacerlo porque eso es la gran comisión, eso es el principio, cosa que debemos hacer cada día. Debemos resolver, dar a los líderes que les corresponde, que decir que debemos dar a las autoridades cosas bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. En el primero de Pedro, capítulo 2, versículo 13 hasta el 15, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, los necios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos someter a estas instituciones humanas, los imperios, los gobernantes, los diferentes de gobierno que pasa, porque Dios lo ha puesto. Él puso a ellos encima de estos países por cualquier razón. Necesitamos confiar en eso. Sí, claramente, si el gobierno dice que no puedes reunir para hacer la voluntad de Dios, necesitamos hacer lo que Dios quiere primero y después hacer que el gobierno quiere. Eso es muy claro. Especialmente puedes leer el Antiguo Testamento, cuando todo lo que pasó con la nación de Israel, cuando ellos estaban en captividad y cuando venían otros poderes y capturaron el país o la gente. Y la gente seguía a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, y primera cosa que debemos hacer. Pero si el gobierno está en paz con nosotros, debemos someter al gobierno. En el primero de Pedro, capítulo 2, versículo 17, y vamos también a leer del Tito, capítulo 3, 1 y 2. Pero primero de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Claramente no debemos hablar mal de las autoridades, y no importa si tú gustas quién es el presidente o tú gustas quién está en la casa de los como representados, o uno de los senadores. No importa quién es tu alcalde, tu gobierno. No debemos hablar mal de las autoridades porque Dios lo puso. Sí,
podemos criticarlos si es algo malo que están haciendo. Deben hacer el bueno claramente, pero solo hablar mal porque son en autoridad, eso no debe ser. Solo hablar mal porque es el presidente solo por esa razón. No, claramente no. Igual que no debemos hablar mal de nadie, debemos hablar el mejor de todos. Debemos tener el gobierno en nuestras oraciones. Primero de Timoteo capítulo 2, versículo 1 hasta el 2, exhortó ante todo a que se hagan regativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar para el reino, es decir, aquí en este país el presidente, ellos en el gobierno. Necesitan las oraciones de nosotros. Ese trabajo no es fácil. Necesitan oraciones para hacer que es el mejor, el bueno, para hacer las leyes que están en acuerdo con las leyes de Dios. Debemos orar porque ellos necesitan ayuda. Cada país, este mundo necesita ayuda. Y podemos ir a Dios y rogar, por favor, Dios, ayuda a estas personas, que todo va bien con ellos, que pueden hacer las leyes que tú quieres, Dios. Ayúdalos, por favor, puedes guiarlos, que pueden hacer tu voluntad. Debemos también retomar nuestro trabajo de ser pacificadores. Servimos al príncipe de la paz. Debemos ser así también. Él que murió para lograr la paz entre los hombres, como dice en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 13 hasta el 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él vino para darnos paz. Nuestro Rey y Señor es realmente la esperanza para la paz. Debemos tener paz porque Él es el príncipe de paz y en Él hay paz. Si estamos ayudando a otros a venir al Evangelio, a hacer la voluntad de Dios, podemos vivir en paz. Estamos para ser pacificadores, es decir, estamos aquí para ser pacificadores. Si queremos ser llamados hijos de Dios, Mateo 5, vamos al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y en versículo 9, Jesucristo hablando los bienaventurados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Queremos ser hijos de Dios? Debemos ser pacificadores. Cuando amamos a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos odian. Versículo 43 hasta 48 en el mismo libro, Mateo 5. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que están en los cielos.
que hace salir su sol sobre malos y buenos, que haces llover sobre justos e injustos, porque ni amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, para que está en los cielos, es perfecto. Es perfecto. Debemos mostrar nuestro amor y ayudar y tener paz con todos, con todo el mundo. Claramente no debemos hacer el paz si eso dice que vamos a hacer, vamos a pecar. Para paz puede existir. Hay unos que piensan así, si vamos a estar en paz, debemos hacer como ellos. Claramente no, pero no debemos ser gente que estamos buscando una pelea. Buscamos paz, buscamos paz. Y seguimos. Al mostrar la sabiduría que viene desde arriba, si somos pacificadores, podemos hacer eso. En Santiago 3, versículo 17 hasta 18. 17 hasta el 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Debemos estar listos para trabajar y hacer la voluntad de Dios. Pero buscamos paz, si es posible, buscamos paz. Y debemos contender sin ser contenciosos. En la segunda de Timoteo. Segundo libro de Timoteo. Capítulo 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 hasta el 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Debemos contender sin ser contenciosos, peleando para la voluntad de Dios, pero en mismo buscando paz con todos. Somos agentes de discurso e interacción pacífica entre esta humanidad dividida. Estamos aquí solo buscando discutir cosas, a pelear. Un hijo de Dios no busca esas cosas, solo busca la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios y compartir el Evangelio. Para todos pueden saber la esperanza que viene en Jesucristo. La libertad de elegir a nuestros líderes es una bendición maravillosa. Qué bueno que podemos hacer eso, tener la oportunidad. Pero hay unos peligros, unos problemas que pueden venir. En la euforia de la victoria, si tu candidato gana, podemos descuidar los deberes de nuestro verdadero ciudadanía. Si somos en este país, cualquier país que estás, y somos ciudadanos de ese país, pero no debemos olvidar que tenemos un ciudadense mejor en los cielos. Nunca debemos olvidar eso. Y en la disforia de la derrota podemos olvidar quién es verdaderamente encarga. Oh, qué triste que esta persona ganó, el país nunca va a ser el mismo y qué malo las cosas van a ir. ¿Sabes qué? Dios es sobre todo. Dios va a cuidar a suyos. No te preocupes. Así que cuando la elección es decir, cuando termina la elección, no importa quién gana.
Nuestra responsabilidad es renovar nuestra confianza en la soberanía de Dios, reafirmar nuestra ciudadanía celestial, reorientar a nuestra misión principal, resolver, darle líderes a que debemos y retomar nuestro trabajo como pacificadores. Debemos hacer estas cosas para que podamos ser hijos de Dios. En el 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 13 hasta 16 dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en el luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios se encarga de todo. No te preocupes de las cosas que están pasando. Si podemos ayudar y hacer que es el bueno, debemos. Pero Dios tiene todo en sus manos y necesitamos confiar en Dios. Si tú no eres un cristiano, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué no? Conoces a Jesucristo, que Él, ese hombre de Nazaret, nació en Belén y predicó en Jerusalén y todas esas partes. Ese mismo Jesús es el Cristo. Sabes y conoces eso, lo tienes en tu corazón y estás listo a obedecerlo. Estás listo a arrepentir de una vida de pecado para hacer el bueno. Estás listo a confesar su nombre en frente de hombre. Estás listo a ser bautizado hoy. Debes hacerlo hoy y ahora. Si eres un cristiano y no estás reuniendo con los hermanos, no estás haciendo la voluntad de Dios, estás viviendo en pecado, necesitas cambiar tu vida, necesitas regresar al Señor para que puedas estar bueno con Dios. Él se encarga, Él es Dios. Si no estás haciendo su voluntad, solo que te espera es castigo, es el infierno. Pero si haces su voluntad, vas a tener el mejor tipo de vida que puedes tener. Por favor, si hay una manera que podemos ayudarte para que puedas hacer la voluntad de Dios, que puedes cambiar tu vida, que puedes ser un cristiano como debes, por favor, toma la oportunidad hoy. Podemos ayudarte. Y gracias